Hola, somos Torre Fuerte. Ahora escucharemos el mensaje El Pretorio, la Vía Dolorosa y el Gólgota, de la serie Los Escenarios de la Salvación de Semana Santa. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Y efectivamente, no se suponía que terminara de esta manera, dice el video. Sin embargo, permítame leer este pasaje en Isaías 53. Seguramente usted lo conoce, pero vaya que tiene valor en estos días, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estamos hablando acerca de una serie que es Los Escenarios de la Salvación. Desde el domingo pasado hemos comenzado a narrar, prácticamente hacer una crónica, una narrativa de los sucesos de la última semana en el ministerio de Jesús, sobre todo en estos escenarios que se vuelven icónicos. Y como lo hemos venido diciendo, no se trata de exaltar el escenario, sino de lo que Jesús hizo en el escenario. Y hoy hablaremos del pretorio. ¿Qué hizo Jesús en el pretorio? El día de ayer tuvimos nuestro servicio donde nuestro pastor David nos compartía acerca de la última Pascua en el aposento alto. En la mañana compartíamos el devocional y hablábamos del suceso después de esto, es decir, la oración en el huerto del Getsemaní. Entonces Jesús ahí es apresado y es llevado a un juicio que es injusto. Y me voy a permitir para todos ustedes hacer la crónica de los hechos para que veamos por qué este juicio es injusto. Es un hombre justo que está llevando es llevado a un juicio donde todo se mueve en la injusticia. Primero vendrá un juicio judío. Bien dice la palabra, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces es presentado ante Anás. Él no es el sumo sacerdote, es suegro del sumo sacerdote. Sin embargo, pues goza todavía de mucha influencia política. Este pasaje es muy famoso porque ahí es donde Jesús es abofeteado. ¿Por qué? Por contestarle al sumo sacerdote, aunque aclaro, no era ya el sumo sacerdote. Anás simplemente pregunta acerca de qué tienes que decir respecto a tus discípulos y a tu doctrina. Y Jesús simplemente responde con la verdad. Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y entonces uno de la guardia del templo abofetea al Señor. ¿Es esa la manera de hablarle al sumo sacerdote? ¿Por qué Jesús es llevado ante Anás? Si lo analizamos, recuerden que todo esto fue muy precipitado. Se acababa de celebrar la Pascua, se ha arrestado a Jesús y entonces hay que juntar al Sanedrín, este consejo de 71 ancianos. Pero sobre todo, urge conseguir testigos contra Jesús, obviamente testigos falsos. ¿Por qué? Porque aquel que había buscado entregarle se ha arrepentido. O al menos ha caído en remordimiento. Se ha presentado en el templo con sus monedas de plata y ha dicho: he pecado entregando sangre inocente. Yo no sé si Judas tenía en su corazón el buscar ayuda. Y uno entendería que en el templo con los sacerdotes quizá podría resolver ese conflicto espiritual. Pero vaya respuesta que se lleva, ¿no? He pecado entregando sangre inocente. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ese es tu problema. Después Jesús es llevado ante Caifás, quien sí es el sumo sacerdote. Y ahí se presentan los testigos falsos, obviamente con testimonios que se contradicen. Solamente hay un testimonio que no encuentra contradicción. Este hombre ha dicho que destruirá el templo y en 3 días lo reedificará. Y Jesús no mintió. Caifás está desesperado. Jesús no responde ante las acusaciones. Y entonces emplea la táctica
de ponerlo bajo juramento divino. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ante un conjuro divino, Jesús no puede mentir. Y contesta afirmativamente, tú lo has dicho. Y además, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Tú lo has dicho. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes en el cielo. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo respondes tú ante esta verdad? ¿Cómo podemos responder ante esta verdad? Porque ante esta verdad solamente hay lugar para dos respuestas. O lo aceptamos como el Hijo de Dios que está sentado a la diestra del poder del Padre y que vendrá por su iglesia y le adoramos por eso, o simplemente lo rechazamos y lo enjuiciamos, como lo hicieron ahí, donde le escupían en el rostro y le golpeaban. ¿Lo recuerda usted? Pedía que profetizaran, ¿quién te ha golpeado? Después viene el juicio romano. Y en el juicio romano es llevado ante Pilato, el procurador de Judea, Samaria y Idumea. Él sabe que Jesús es Galileo y entonces lo envía a Herodes, el procurador de Galilea. Estoy hablando de Herodes Antipas. Ahí solamente va a haber menosprecio y burla. Dice la palabra que Herodes le viste de ropas caras, se burla de este rey de los judíos. Nuevamente es regresado ante Pilato. Jesús no responde a las acusaciones de Pilato. De hecho, Pilato es advertido por su mujer, quien ha padecido mucho en sueños a causa de este hombre. Pilato pregunta a Jesús si es rey de los judíos. Y entonces Jesús responde, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aquí Jesús establece que hay algo más importante que ser rey. Mi hermano, el mundo tiene muchos reyes y Él es el rey, pero no de este mundo. Jesús establece una importancia aún mayor: caminar en la verdad, caminar en su verdad. Y eso sí necesita el mundo, porque el mundo está divagando en verdades y necesita conocer la verdad de Cristo. Ante la persona de Cristo, entonces, también solamente hay dos maneras de responder: aceptarle como la única fuente de verdad o seguir tratando de encontrar la verdad donde no lo hay. Pilato, creo yo, le gana su corazón filosófico y responde simplemente, ¿qué es la verdad? Él trata de apelar a una vieja costumbre muy típica de él, soltar a un prisionero para congraciarse con la gente. Y entonces él trata de manipular la situación. Voy a poner la posibilidad entre un asesino y este hombre, este lunático que se dice ser rey, pero que tiene mucha popularidad. Seguramente van a elegir a Jesús. Vaya sorpresa, ¿no? La multitud pide a Jesús, pero para crucificarle. Claro, no es gratis, los sacerdotes están incitando a la multitud y entonces piden a Barrabás para ser liberado. Pilato simplemente decide castigar a Jesús enviándole al pretorio. Y vaya lugar, hermano. El pretorio es la casa del pretoro, del procurador. Y esta muchas veces servía como cuartel general. Ahí se juntaban las compañías de los soldados, posiblemente en la Torre Antonia, ahí en Jerusalén. ¿Qué sucede ahí, mi hermano? ¿Qué sucede ahí, mi hermana? Jesús es rodeado por una compañía de soldados. Como dijera el salmista, ¿lo recuerda? Perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y ahí Jesús es desnudado. Y es azotado con un flagellum, es flagelado. No tengo que entrar en detalles de cómo funciona esto. Algunos hablan de 40 azotes o 39 azotes según la ley judía. Pero recuerde que quien le azota son romanos. Ellos no observaban esa ley. No sabemos cuántos azotes pudieron haber sido. Le colocan un manto de escarlata, dice la palabra, una corona de espinas, una caña en su mano y se burlan de él. Salve el rey de los judíos. Le escupían y le pegaban con la misma caña. Nuevamente es presentado ante Pilato y él, tratando de mover el corazón de la gente,
lo medio desnuda para mostrar las heridas. Sin embargo, los sacerdotes exigen la crucifixión y ahora hay una presión. ¿Qué diría el César al saber que un hombre que incita a la gente a no pagar impuestos y erigirse rey ha sido soltado por un procurador? Ante esto, Pilato simplemente se lava las manos y lo entrega para ser crucificado. Mi hermano, mi hermana, el pretorio nos recuerda que Cristo ha pasado por un juicio injusto para que tú y yo seamos justos y para que podamos vivir la justicia de Dios, para que podamos vivir una vida justa en Él. ¿Qué situación no te permite gozar la justicia de Dios? ¿O qué situación podría pasar en tu vida que no te permite gozar de la justicia de Dios? ¿Hay alguna traición? ¿Hay alguna decepción? ¿Alguna depresión? Quizá te sientes ignorado por una sociedad que también parece decirte a ti: ¿y a nosotros qué nos importa? ¿Y a tú? El pretorio nos recuerda que a Cristo lo juzgaron por romper el día de reposo, cuando Él es el Señor del día del reposo. ¿Te sientes afectado por la opinión pública, sobre todo ahora con las redes sociales? El pretorio nos recuerda que a Cristo lo condenaron y abofetearon por responder al sumo sacerdote, aun cuando Jesús es superior al orden de Melquisedec, dice la epístola a los Hebreos. ¿Te sientes traicionado por la gente, mi hermano, sobre todo por aquellos que parecían más leales a ti? Compañeros de trabajo, en la escuela, por tu propia familia. El pretorio nos recuerda que mientras Cristo era enjuiciado, Pedro le negaba en el patio de afuera. Los demás discípulos estaban ocultos, Judas se estaba suicidando. ¿Te sientes quizá ofendido porque se han burlado de ti? Quizá por un defecto físico, quizá por algún error que has cometido, quizá por el simple hecho de ser cristiano. El pretorio nos recuerda que a Cristo lo coronaron con espinas y se burlaban de su reinado. ¿Te sientes difamado y exhibido ante los demás? ¿Abriste tu corazón? ¿Entregaste lo más íntimo de ti y lo usaron en tu contra? El pretorio nos recuerda que a Cristo lo desnudaron y azotaron. ¿Te sientes menospreciado y que quizá otros son más valorados? Quizá un puesto de trabajo para otro, no lo sé, quizá un ser más querido en tu familia que ni siquiera es de la familia. El pretorio nos recuerda que prefirieron liberar a un asesino antes que a Jesús. ¿Te sientes abandonado por personas que, pudiendo ayudarte, simplemente se desentendieron de ti? No lo sé, quizá tu jefe en el trabajo no te apoyó, o sufriste el abandono de tu padre, o quizá la negación de tu familia. El pretorio nos recuerda que un procurador romano, pudiendo liberar a Jesús, simplemente se lavó las manos y lo entregó a la cruz. Mi hermano, mi hermana, ¿sientes que has fallado a Dios? ¿Sientes que lo que haces no es suficiente? ¿O que quizás estás luchando con un pecado? El pretorio nos recuerda que el Hijo de Dios, aquel que Apocalipsis describe como fiel y verdadero, ha pasado por un juicio injusto para tener una reconciliación con el Padre. Yo quisiera orar por ti. Si tú te llegas a identificar con alguna de estas situaciones y sientes algún estorbo para vivir la vida justa en Dios, la justicia de Dios, yo quiero orar por ti. Queremos como iglesia orar por ti. Pero antes que nada, quiero compartirte esta palabra. Esta palabra la pronunció el Señor Jesucristo y dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y ojo con esto, no vendrá condenación. No se trata de señalarte, mi hermano, mi hermana, porque no hay condenación, no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Mi hermano, mi hermana, tú y yo estábamos muertos y hemos escuchado la voz de Dios, y los que lo oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Amado Padre Dios, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por lo que tu Hijo ha hecho en la cruz. Pero también te damos gracias por todo lo que pasó previamente, y uno de estas situaciones fue el pretorio.
Gracias porque quizá ese juicio lo merecíamos nosotros, Señor. Y aquel cordero inocente, dio su vida y pasó ese juicio por nosotros, para que nosotros no vivamos más en condenación, sino en vida eterna. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El recorrido denominado la Vía Dolorosa, el Camino a la Cruz o el Vía Crucis, es la ruta que transita Jesús desde el Pretorio hasta donde fue crucificado el Gólgota. La distancia se calcula alrededor de 1 kilómetro, un poco más, pero se piensa que Jesús tardó alrededor de 2 a 3 horas en hacer este recorrido, producto de todo el castigo que había recibido. La tradición ha hecho una gran influencia. Ubica 14 incidentes o eventos que sucedieron en este trayecto. Esos 14 eventos, algunos aparecen en la Escritura. Cuando le azotan, cuando le colocan la corona de espinas, cuando le visten con el manto púrpura y le dan una caña en su mano, cuando se burlan de él diciéndole, salve Rey de los Judíos, cuando le escupen, cuando le golpean, cuando ponen sus ropas para llevarlo a crucificar, cuando le hacen cargar la cruz y después cuando obligan a Simón de Cirene a ayudarle. También hay mencionados otros eventos, pero que no aparecen en la Escritura, como el encuentro de Jesús con su madre, o esa mujer que tocó el manto y limpió el rostro de Jesús y quedó su rostro en el paño, o el encuentro de Jesús con otras mujeres piadosas. No es análisis de este momento determinar si se aceptan o se rechazan, solo es que no aparecen en la Escritura. Pero al final, la principal actividad es que Jesús llevó su cruz desde el Pretorio hasta el Gólgota. La expresión de llevar la cruz, Jesús la tenía muy presente mucho antes. Él tenía muy claro lo que habría de significar en un tiempo posterior. De manera tal que desde el tiempo de su ministerio, Jesús usaba este término para expresar un compromiso profundo. Mateo capítulo 10, verso 37, dice lo siguiente a sus discípulos. Mateo 10, 37. El que ama padre o madre más que a mí, y es importante, subraya este hecho, más que a mí, dice, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cuando Jesús anuncia que habría de morir y que habría de ser castigado y habría de ser entregado, Pedro se acerca y le dice, Señor, no lo hagas, no tiene sentido. Y la respuesta de Jesús a Pedro es, quítate delante de mí, Satanás. Y después se dirige a todos los discípulos y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta misma expresión la utiliza en Marcos capítulo 10, cuando llega este joven rico que tenía muchos bienes y que dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, vende todos tus bienes, regala tu dinero a los pobres y entonces ven, toma tu cruz y sígueme cada día. Marcos capítulo 10, verso 20. Algunos podrían decir, bueno, es que Jesús al final no llevó su cruz, sino fue Simón, y es verdad. Entonces, ¿a qué se refiere? Es un concepto mucho más profundo que el mero acto físico. Podemos pensar al menos en 3 conceptos que representa este hecho de llevar su cruz. Primero, que es algo voluntario, es algo que tú decides hacer. Nadie te obliga,
nadie te presiona. Es algo personal, nadie puede hacerlo por ti. Pero el principal significado es que la cruz representa muerte. Tenemos que aprender a morir, aprender a negarte a ti mismo. Así lo menciona él en su contexto. Estos aspectos los cumplió Jesús en plenitud y lo decidió hacer muchísimo antes siquiera que hubiese sido capturado. De hecho, muchísimo antes de que viniera a esta tierra. El tema por el cual se nos hace relevante entonces es porque nos llama a nosotros a llevar su cruz para ser discípulos de Él. No es un permiso, no es un permiso, es una capacidad, una destreza que requerimos para ser discípulos de Jesús. Es preciso llevar nuestra cruz para ser su discípulo. No es una enfermedad, no te confundas. Algunos dicen, ay, pero es que esta diabetes, ay, es que esta hernia, ay, es que esta, pero ni modo, es mi cruz. No, eso no es algo voluntario. Hay enfermedades que no son voluntarias. Tampoco es tu personalidad. Es que soy enojón, soy de mecha corta, pero ni modo, es mi cruz. No es eso. Llámale como es, pecado o inmadurez espiritual. Tampoco es tu pareja. Ay, Señor, es que esta mujer que tú me diste, pero pues es mi cruz. No. De entrada tú lo elegiste. Tú lo elegiste. Pero no es tu pareja. Tampoco es el autocastigo. No tenemos un llamado al masoquismo. Y así podemos continuar con los conceptos. Si la cruz representa la muerte, ¿qué debe de morir? ¿Cómo poder construir una vida espiritual que parte de la premisa de morir, de negarme a mí mismo? Gálatas 2:20 lo explica de esta forma diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Podemos citar otras referencias que explican el mismo concepto. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O como Jesús mismo dijo, si quieres salvar tu vida tendrás que perderla, negarte a ti mismo. Aspectos que llevan implícita la renuncia personal. Tenemos que recordar todos los días y en todo momento, en cada situación de crisis, el hecho de tomar nuestra cruz, de negarnos a nosotros mismos en el nombre de vivir aquella vida que Dios quiere para nosotros. Porque nuestros deseos, planes, nuestra carne, todo lo que pudiera estar ligado a nuestra vieja naturaleza debe de estar muerto. Entonces los planes de vida, pues te tengo una respuesta. Toma tu cruz. Muere a ellos en el nombre de vivir los planes que Jesús tiene para ti. Tus proyectos laborales, toma tu cruz. Muere a tu voluntad. El ministerio, no, es que yo disfruto el ministerio. Pues no se trata de que lo disfrutes. Se trata de colocarnos donde el Señor quiere. Y así puedo continuar con los estudios, con tu familia y tantas cosas más. Ese papá que piensa que la familia gira alrededor de él, muere a tu voluntad. Esa mujer que quiere solucionar la vida de sus hijos, piensa en lo que Jesús haría acerca de él. Suegras que quieren involucrarse en el matrimonio de los hijos,
piensa que necesitan a Jesús, no a ti. Se trata de lo que Jesús está haciendo en esta tierra. Eso significa, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos que contrarrestar esta idea de un mundo falso, esta ilusión que no es real. Si tan solo puedo cambiar mi vida, mi trabajo, mi esposo, mi hijo, y entonces la vida será mejor. Lo que Jesús nos dice es que no se trata de nosotros. Y cuando Jesús camina hacia el Gólgota, entendía perfectamente lo que significaba. Tal vez recuerdas la oración de Getsemaní. Él le dice a su Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús sabía que tomar la cruz no era el acto físico. Eso es solamente la representación pública. Significa morir a su voluntad, entregar su voluntad a los propósitos del Padre. Tenemos que tomar nuestra cruz cada día, tenemos que morir a nuestra voluntad y tenemos que ir en contra de esta corriente del mundo que reclama sus derechos, que está plagado de individualismo, por no decir egoísmo, que quiere a toda costa imponer su voluntad. Aunque esa voluntad lleva a la autodestrucción, a la anarquía, queremos vivir al momento, aunque este momento tenga un costo sumamente alto. Lo que va a hacer la diferencia no es el culto del día de hoy, aunque lo veas en línea o estés aquí presente. Lo que va a hacer la diferencia es el hecho de que Jesús viva en cada uno de nosotros. Morir a nuestra voluntad. Eso es lo que de fondo significa tomar nuestra cruz. Oremos. Padre, que sea hecha tu voluntad. Señor, que no sea como yo quiero. No tomes en cuenta mi opinión, Padre. Establece tu voluntad a mi vida. Yo sé que esa voluntad es que haya más de ti y menos de mí. Mi camino de tomar mi propia cruz es mucho más fácil en comparación de lo que tuvo que pasar tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús, por tomar mi lugar hacia la cruz. Gracias por mostrarme cómo tomar mi cruz, cómo negarme a mí mismo y cómo someterme a la voluntad del Padre. Gracias, Jesús. Amén. Estamos aquí reunidos para recordar, adorar y honrar a Jesús el Cristo, que fue crucificado y murió por nuestros pecados. Yo no sé qué hubiera pasado si tú y yo hubiéramos estado en ese momento en la antigua Jerusalén, o más bien afuera de la antigua Jerusalén, en ese muro llamado el Gólgota, en esa colina. En aquel entonces le rodeaban los soldados romanos que se burlaban de él. Estaban presentes las autoridades religiosas para asegurar que fuera crucificado. Había muchísimos curiosos alrededor, pero muy pocos de los suyos. Se nos dice en las Escrituras que estaban su discípulo amado llamado Juan, María, la madre de Jesús, y otras mujeres acompañándoles. Pero ¿en dónde estaban las multitudes de discípulos? Sus discípulos más cercanos, aparte de Juan, estaban escondidos en una casa por temor a las consecuencias de ser reconocido como un seguidor de Jesucristo. Hoy en día tú y yo tenemos la libertad, el privilegio de nombrarnos seguidores de Cristo Jesús, y si es posible que paguemos un tipo de consecuencia o precio en alguna burla, pero nada en comparación con aquellos días cuando enfrentaban encarcelamiento y a la misma muerte. La culminación del ministerio y la vida terrenal de Jesucristo se conoce como la Semana Santa o la Semana de Pasión.
Los autores de los evangelios pudieran haber enfatizado su vida, sus milagros, y dedicar prácticamente todos los evangelios a esos hechos que Juan dice no podían contenerlos todos los libros, esos milagros. Pero el hecho es que aproximadamente la tercera parte del contenido de los evangelios en promedio se dedica a la última semana de la vida y ministerio terrenal de Jesucristo. Particularmente el evangelio de Juan, ese discípulo amado, prácticamente dedica la mitad de su evangelio a esa última semana, empezando en el capítulo 12 en adelante. ¿Por qué tanto énfasis? Porque esa es la misión de Jesucristo. Esa es la obra que le encomendó el Padre, de venir y buscar al perdido y ofrecer su vida en rescate a muchos, de morir en nuestro lugar. El domingo pasado iniciamos una serie llamada Escenarios de la Salvación y el tema del domingo fue la puerta profética, también conocida como la puerta oriental, la puerta dorada, la puerta de misericordia y la puerta Shushan. Y lo que sucede ahí es lo que llamamos la entrada triunfal, cuando Jesucristo, unos cuantos kilómetros afuera de Jerusalén, cerca de los pueblos de Betfagé y Betania, manda a sus discípulos ahí a buscar un animal, un asno, para que cumplir una profecía entre montados sobre ese animal. Suben el monte de los olivos, llegan a la cima, se ve toda la ciudad de Jerusalén y ese majestuoso templo enfrente, bajan por el monte de los olivos, cruzan por un puente, un antiguo arroyo que estaba en medio del valle de Cedrón y suben a la puerta oriental, que es la puerta que da el acceso directo en aquellos días al templo de Jerusalén. Anoche la escena fue diferente, ya no fue de día, fue de noche. Y tuvieron una reunión para celebrar la última cena, Jesús con sus discípulos, en una casa, en el aposento alto de esa casa. El pastor David Pérez habló de eso anoche. Y de ahí, cuando termina la cena, Jesús y sus discípulos, cantando un himno, de acuerdo a los salmos, van hacia el huerto de Getsemaní, que se encuentra ahí en el valle de Cedrón, al lado del monte de los olivos. Y ahí Jesucristo es arrestado. Es llevado, como ya hemos escuchado hoy, a un juicio injusto. Primero a la casa de Anás, el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Después a Caifás, probablemente con una buena parte del Sanedrín presente para juzgarlo. Muy temprano en la mañana es llevado al pretorio ante la presencia de la autoridad romana Poncio Pilato. Y de ahí se trata de excusar y lo manda al palacio del rey Herodes. El rey Herodes lo regresa nuevamente con el gobernador romano al pretorio y ahí ya hemos escuchado lo que sucedió. El pretorio, esa fortaleza que se llama Antonio, al lado del templo. Esa fue la primera escena de salvación. La segunda escena que vimos hoy, presentada por el pastor David Pedraza, fue la Vía Dolorosa. La Vía Dolorosa original se encuentra hoy en día varios metros abajo de las calles de la antigua Jerusalén. Se han descubierto partes de la antigua Vía Dolorosa y en algún lugar se puede ver, aunque no se puede visitar sin permiso especial. La Vía Dolorosa, aunque tradicionalmente inicia en la Puerta de los Leones, propiamente, bíblicamente, inicia en el pretorio, cuando Jesucristo toma y carga su cruz por primera vez. De ahí pasa por las calles de Antigua Jerusalén, sale por una de las puertas de la Antigua Jerusalén y se dirigen a un monte que se nombra en las Escrituras de la calavera y en hebreo Gólgota. Ese es el tercer escenario que vamos a ver brevemente el día de hoy. El lugar en donde Jesucristo fue crucificado al lado de dos criminales que justamente estaban sufriendo, ellos mismos lo reconocieron, pero Jesús era el inocente. Si uno visita Jerusalén hoy en día en algún peregrinaje y quiere visitar el lugar de la crucifixión, le llevaría a uno de dos lugares. El lugar tradicional, conocido como el Gólgota en la Biblia, pero tradicional hoy en día, sería la iglesia del Santo Sepulcro.
Ahí te llevan a esta iglesia enorme, oscura, que a mí francamente no me agradó mucho, y fuimos a otro lugar que cubre las últimas 5 estaciones de la cruz. Su crucifixión, su muerte, cuando lo bajaron de la cruz, el entierro, y además al principio cuando los despojaron de sus ropas. El otro lugar de la crucifixión está cerca de la tumba de Gordon, la tumba del jardín. El Calvario, también conocido como el Gólgota, era un sitio que se encontraba fuera de los muros de la antigua Jerusalén. Y este nombre hacía referencia a unas ejecuciones públicas en un lugar que tenía una forma de calavera. Hasta la fecha hay argumentos acerca de dónde sucedió, si en el Santo Sepulcro, si en esta colina que tiene como un rostro ahí enfrente, nadie sabe con certidumbre. Lo importante no es el lugar de la crucifixión, lo importante es que Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Jesús llegó al sitio de la crucifixión, a Gólgota, muy cansado, muy acabado. ¿Quién sabe si desde la noche de su arresto hasta cuando empezó a cargar la cruz se le dieron algo de beber o comer? No lo dice la Biblia, pero estaba exhausto. Fue objeto de burla, fue maltratado y golpeado por los soldados de los judíos, posteriormente por los soldados romanos continuamente, desde su arresto hasta su crucifixión a las 9 de la mañana, el viernes. Antes de cargar la cruz, como ya se ha mencionado, sufrió una cantidad bárbara de latigazos que destruyeron su cuerpo, causando grave daño físico y muchísimo dolor. La Biblia, como ya se mencionó, no especifica cuántos latigazos, pero probablemente sufrió latigazos en 2 ocasiones. La primera vez para satisfacer la ira de los judíos ahí presentes, para tratar de ganar su compasión. El gobernador romano lo mandó a hacer también con los latigazos. Después regresó y cuando vieron que no podían, que tuvo que soltar a Barrabás, ahora sí lo entrega para ser crucificado y se le aplican los latigazos que por la cultura y la costumbre romana se aplicaban a los que iban a ser crucificados para que muriera más rápidamente al debilitar su cuerpo. Después de ser azotado por última ocasión, Jesús sufrió la humillación, como ya hemos escuchado, de ser desnudado, colocado un manto de púrpura sobre su cuerpo, y para terminar, le colocaron una corona de espinas, ocasionando nuevamente otras heridas y derramamiento de sangre. Estaba tan cansado y estaba tan débil y agotado Jesús por su maltrato, que evidentemente no pudo cargar su cruz y tuvieron que encontrar un hombre llamado Simón de Cirene para cargar su cruz hasta el lugar de crucifixión. Isaías proféticamente describe la condición humana de Jesucristo en Isaías 52:14, cuando dice: muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Quizás algunos de ustedes hace unos años atrás vieron la película Pasión, la de Mel Gibson, y salimos ahí impactados. Yo no la quería ver otra vez. Así o peor era lo que sucedió en la vida y en el cuerpo de Jesucristo en aquel entonces. Al llegar al sitio de la crucifixión, colocaron a Jesús sobre un madero, clavaron sus pies, sus manos a la cruz, la levantaron para que sufriera las consecuencias del proceso de la crucifixión, que eran muchas, pero principalmente muchísimo dolor y dificultades para respirar. Humanamente, debido a todo esto, Jesús no duró mucho tiempo en la cruz del Calvario, aproximadamente unas 6 horas.
Inclusive las autoridades romanas, los soldados se sorprendieron que murió tan rápidamente, porque cuando recibieron instrucciones de apresurar la muerte de los 3 crucificados, porque venía la noche y los judíos pidieron que ellos murieran antes de la noche, los 3 encontraron que Jesús ya había muerto. Y para asegurarlo, abrieron su lado con una lanza. Sin embargo, divinamente hablando, Jesús murió en el tiempo perfecto de Dios. Cuando Jesús exclamó alrededor de las 3 de la tarde a gran voz, consumado es, y después, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, toma su última respiración y muere, ese tiempo lo escogió Dios, no fue el ser humano. El tiempo de su muerte lo escogió Él y no el hombre, al entregar su espíritu al Padre, porque había terminado la obra en la cruz del Calvario. Igual que Jesucristo nació de una mujer en el cumplimiento del tiempo, Jesucristo murió en la cruz del Calvario en el cumplimiento del tiempo de Dios. En un sentido, el ser humano no le quitó la vida, Jesús la entregó. Y así lo dijo Jesús a sus discípulos unos días antes. Jesús se ofreció voluntariamente, como le dijo a sus discípulos en Juan el capítulo 10, versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, hablando de su resurrección. El mismo Jesucristo, en la conversación que tuvo con Poncio Pilato, le dice que él no tenía ninguna autoridad sobre él. Él entregó su vida. En el maltrato y crucifixión de Jesús se ve claramente la crueldad, lo salvaje que puede ser el ser humano con otro ser humano. El hombre es capaz de actos sumamente salvajes y violentos. Lo vemos hasta la fecha. El hombre sin misericordia se ve claramente en las autoridades religiosas, en los soldados romanos que lo maltrataron tanto. La crueldad del hombre es revelada. Por eso, para mí, es tan asombroso que Dios, por amor al mundo y al hombre perdido y cruel, haya enviado a su Hijo unigénito para entregar su vida para pagar el precio de nuestra salvación. En contraste con la gran crueldad de los seres humanos, se ve claramente la gran piedad de Jesús cuando le dice al Padre la primera frase o primera declaración de la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y se está dirigiendo en ese momento al Padre, pero enfrente de él, escuchando esas palabras, están los soldados romanos, ese escuadrón de muerte especializado en crucificar a los hombres. El centurión estaba ahí presente, que dio las órdenes y supervisó el proceso. Estaban las autoridades judías que manipularon a las multitudes para que Cristo fuera crucificado. Están las mismas multitudes ahí que habían pedido su sangre. Y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la piedad de Dios y el gran amor de Dios ante la gran crueldad del hombre, y el sufrimiento de Jesús tiene tanto amor que: Padre, no pongas a cuenta de ellos este acto tan cruel y salvaje. ¿Qué necesidad tenía Jesús de sufrir así? Como ya hemos visto, era inocente de todo. El mismo gobernador romano dijo: yo no hallo en él ningún delito, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Inocente, entonces, dice, soy de la sangre de este justo. Pero de todos modos, este hombre sin vergüenza, sabiendo que Jesús era inocente, para complacer a los judíos, para políticamente no exponerse a ningún riesgo, entrega a Jesús para ser crucificado. Pero aunque el gobernador romano dio la orden, los soldados romanos ejecutaron la orden, pidieron la sangre de Jesús, las autoridades religiosas y la multitud, aunque todo eso
pasó, no podemos atribuir la muerte de Jesús solamente a ellos, humanamente hablando. Ellos fueron los agentes, pero tú y yo somos los culpables. Toda la humanidad que puede ser salva por la gracia, por fe en Cristo Jesús, tiene la culpabilidad de que Jesús tuvo que morir, porque no había otro remedio, no había otra manera de salvar al hombre que ese Cordero de Dios tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, en el monte llamado Gólgota, para pagar el precio de nuestros pecados. Así lo declaró Pedro a la multitud 50 días después de la crucifixión, cuando les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tú y yo, aunque no estuvimos ahí presentes en esa crucifixión, también somos culpables de la sangre de Jesús, porque por nuestro pecado fue crucificado. Pero por eso es la gran piedad y amor de Dios para nosotros. Jesús pudo haberse bajado de la cruz, pudo haber evitado la cruz desde el inicio de su ministerio cuando fue tentado, pero ese era el camino que él tenía trazado desde que vino a este mundo. Sabía cuál era la culminación de su misión y su obra: morir para poder rescatar al hombre perdido. Pudo haber llamado legiones de ángeles para defenderle. Pudo haberse bajado de la cruz sencillamente por su poder, pero no lo hizo. Se quedó en la cruz hasta morir, sufriendo por amor a ti y por amor a mí. En conclusión, concluye en el libro de Hebreos el autor, en el capítulo 12, cuál debe ser nuestra actitud ante la crucifixión y Jesús, el que fue crucificado. Permíteme leerles para terminar. Dice Hebreos 12: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Primero, como Cristo perseveró a través de todo su sufrimiento, a través de la burla, la oposición y la persecución, hasta cumplir su misión aquí en la tierra, aquí nosotros también, que hemos sido salvados por su sangre y nuestros pecados perdonados, debemos de perseverar, que es una de las características del verdadero creyente. Persevera hasta el final. Y al estar corriendo esa carrera, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, para que podamos nosotros enfocarnos bien en la carrera. No miremos alrededor quién cayó, quién está atrás, qué obstáculos. Fijemos bien nuestro rostro en Jesús, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Aguantó todo esto, la humillación y el sufrimiento, porque sabía que ese era el camino para la salvación nuestra. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues concluye en el versículo 3: consideran aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierden el ánimo. Llevemos eso cuando salgamos de este lugar, cuando encuentran dificultades en el camino de seguir a Cristo y practicar su fe. Como Él perseveró por amor a ustedes, perseveremos nosotros por amor a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el Cristo crucificado, por ese amor que lo mantuvo en la cruz del Calvario a pesar del menosprecio, del oprobio, a pesar del dolor, humillación y sufrimiento, hasta que concluyó la obra de nuestra salvación y declaró: consumado es. Gracias. Ayúdanos a perseverar igualmente en nuestra fe al seguir a Jesús, aunque enfrentemos oposición, persecución, burla o sufrimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios.
Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.